Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 44. Las luchas hegemónicas dentro de la Iglesia se combaten con la verdad de la palabra de Dios. Tercera carta de Juan, capítulo 1. Es muy triste y es una realidad dentro de las iglesias, no solamente actuales, sino en todos los tiempos, que existen luchas por mantener el control y gobierno de una iglesia. Estas luchas son tan desgastantes que acaban por afectar a todos los miembros, sobre todo a aquellos que comienzan en el camino del Señor. Pero es más terrible que incluso estas luchas terminan por cerrar lamentablemente las puertas de algunas iglesias. Y uno se pregunta, ¿por qué quisiera tomar a alguien el control de una iglesia? ¿Cuál es la importancia que le revierte o cuál es la ventaja que le da a alguien el tener ese control? ¿Qué beneficios podría tener alguien que controla una iglesia? La verdad es que cualquiera que sea la respuesta que se dé a estas preguntas, siempre estarán fuera del entorno espiritual que debe imperar dentro de los propósitos de lo que es una iglesia. Cualquiera que sea la motivación de alguien por mantener un liderazgo o control de una iglesia, nunca será en el beneficio espiritual de dicha iglesia. La historia está llena de esta situación y el mismo apóstol Juan la denuncia como un grave problema real en los primeros 50 años de existencia de la iglesia. Juan es un anciano de casi 90 años, mantiene lo que llamaríamos una autoridad apostólica dentro del cristianismo en este primer siglo, pero con todo y ser reconocido como un apóstol que estuvo con el Señor Jesús, en una iglesia la cual no se nos da su nombre ni su ubicación, denuncia a un personaje que está manteniendo un control inapropiado dentro de la iglesia e incluso se opone a él y ni siquiera lo quiere recibir dentro de ella. Aunque no se nos dice el nombre de la iglesia, sí se nos dan los detalles de algunos integrantes de esta iglesia, de al menos 3. La carta está dirigida de manera muy amorosa en su inicio a Gayo, quien ha demostrado su fe cristiana con su generosa hospitalidad aún hacia los extranjeros. El segundo nombre que se nos da es el de Diótrefes, cuyo orgullo egoísta estaba perturbando la armonía de la comunidad. El tercero es Demetrio, cuya vida era ejemplar de la fidelidad cristiana y un modelo para ser imitado. Estas 3 personas eran de alguna forma ejemplo de los testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre los cristianos. Juan en esta carta alude a la hospitalidad que debe dársele a los maestros genuinos de la verdad. Recuerden que en la segunda carta el apóstol Juan también denunció a falsos maestros que recorrían las iglesias enseñando herejías a los cuales no debería ni siquiera recibírseles dentro de las casas, pero a estos no solamente habría que recibirlos, sino incluso Juan utiliza una palabra muy especial que debería la iglesia hacer con ellos: cooperar con la verdad. Y entendemos muy bien esta frase en nuestro contexto cuando hablamos de cooperar. Pero Diótrefes, un líder importante en la iglesia, se estaba oponiendo a la autoridad de Juan. Además, se rehusaba a dar la hospitalidad a los misioneros que pasaban por allí e incluso les prohibía a los hermanos de la iglesia que los atendieran, so pena de ser expulsados de la iglesia si lo hacían. Juan estaba tan indignado con esta actitud, por esta pugna por la hegemonía dentro de la iglesia que llevaba a cabo Diótrefes, que dijo que iba a enfrentarlo, esas palabras que parloteaba. ¿Y cómo lo iba a hacer? Obviamente con la verdad de la palabra de Dios. Juan era ya un anciano, pero la autoridad que Juan tenía no era por su ancianidad, sino por su conocimiento de la verdad, a la cual Juan siempre está aludiendo de esta forma cuando está hablando de la enseñanza, la doctrina y la palabra misma. Juan usa esta pequeña carta 6 veces la palabra verdad para referirse a ello. Y por supuesto que la única forma como Juan enfrentará a este hombre es exponiéndolo con la verdad de la palabra de Dios.
exponer sus acciones y sus intenciones. Demetrio es otro líder dentro de la iglesia cuyo testimonio está de acuerdo con la misma palabra de Dios, de tal forma que Juan dice que aún la verdad misma da testimonio del actuar de Demetrio como un verdadero creyente. Las pugnas dentro de la iglesia son y deben ser siempre sometidas al escrutinio de la verdad de la palabra de Dios, la cual hará manifiesto y esclarecido las intenciones y también el actuar de aquellos que luchan por enseñorearse de la iglesia, siendo que el único Señor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre debemos dar gloria, honra y honor.